Hoy vamos a trabajar con tercer año secundaria en la asignatura de lenguaje el tema del predicado. Cuando hablamos sobre el predicado decimos que es un tema fácil. Es verdad. Complicado y difícil no lo es. Simplemente es recordar todo lo que ya hemos aprendido durante nuestros grados de primaria y algunos grados de secundaria, ¿no? Es recordar exactamente. ¿Y con qué intención? Aquí lo hacemos. Para entender o comprender qué es el complemento del sujeto en una oración. Cuando hablamos sobre el tema de oraciones, vimos las oraciones unimembres y bimembres. Y dentro de las oraciones bimembres, pudimos nosotros observar o recordar que son aquellas que se pueden dividir en sujeto y en predicado. Cuando estudiamos al sujeto, que fue sobre su definición, sus clases y también sobre su estructura, pudimos nosotros ahí encontrar también al predicado. Pero lo tocamos de una manera superficial. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en el estudio del sujeto. ¿Cuál es su núcleo? ¿Quiénes son sus modificadores directos e indirectos? O cómo hallamos la aposición, ¿verdad? Ok, ahora dentro del predicado vamos no a dejar de lado, sino a tocar superficialmente al sujeto para profundizar el predicado. ¿Qué vamos a estudiar? También su estructura. Tendrá núcleo, modificador, verdad, ¿no? Todo lo que se dice del sujeto. Pero ¿qué más podemos hablar sobre el predicado? ¿Cómo lo reconocemos? Ah, fácil. Primero, en una oración hallamos al sujeto y todo lo que se dice del sujeto automáticamente es el predicado. A ver, vamos a ver si así funciona. Veamos lo que nos presenta la pizarra. Dice, observemos las siguientes oraciones y reconozcamos al predicado. En la primera oración dice, Lucía y Rodrigo jugaron en el parque. ¿Quiénes jugaron en el parque? Lucía y Rodrigo. Eso es el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de este sujeto? De Lucía y Rodrigo. Que ellos jugaron en el parque. Esto es predicado. Entonces, sí, profesor, todo lo que se dice del sujeto automáticamente pasa a ser el predicado. Vamos a ver en otras oraciones. Dice, mañana Carlos vendrá a visitarme. La pregunta es, ¿quién vendrá a visitarme mañana? Está aquí, Carlos. Ahora, ¿qué se dice de Carlos? Que es el sujeto que vendrá a visitarme mañana. Es el predicado. Tercera oración. Con paciencia la gente esperaba su turno. ¿Quién esperaba su turno con paciencia? La gente. El sujeto está aquí en el centro. ¿Qué se dice de la gente que esperaba su turno con paciencia? Todo lo que se dice del sujeto es el predicado. Entonces, si nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que el predicado, y tú tienes mucha razón, es todo lo que se dice del sujeto. Correcto, muy bien. Veamos entonces, ¿cómo definiremos nosotros el predicado? Lo he hecho a través de este mapa conceptual simple. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Correcto. Es el concepto más simple, el que no nos podemos olvidar. O en otras palabras, el predicado es la acción que realiza el sujeto, ¿verdad? También así lo puedes encontrar. Veamos. Recuerda, una vez que se identifica en la oración al sujeto, el resto de ella es el predicado. Eso lo hemos observado ya en los ejercicios que hemos estado desarrollando. Continuamos. Dice, veamos ahora los siguientes ejemplos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estas oraciones que vemos acá, nosotros vamos a reconocer al sujeto y al predicado. 1. Aranza recicla basura. En la oración 2, Martín y Erika son buenos amigos. En la oración 3, pueden entrar sin pagar los niños y adultos. Y en la oración 4, el árbitro fue pifiado por el público. Empezamos entonces a reconocer al sujeto y al predicado en estas oraciones. ¿Quién recicla la basura? Aranza. Esto es el sujeto. Muy bien. ¿Qué se dice de Aranza? Que recicla la basura. Esto es el predicado. Y si nosotros aquí queremos reconocer la acción del sujeto, es reciclar. Oración número 2.
Martín y Erika son buenos amigos. ¿Quiénes son buenos amigos? Martín y Erika. Este sujeto. ¿Qué se dice de Martín y Erika? Que son buenos amigos. Esto es predicado. Muy bien. En la tercera oración, pueden entrar sin pagar los niños y adultos. ¿Quiénes pueden entrar sin pagar? Sujeto, los niños y adultos. ¿Qué se dice de los niños y adultos? Que pueden entrar sin pagar. Esto es predicado. Muy bien. Y en la cuarta oración, el árbitro fue pifiado por el público. ¿Quién fue pifiado por el público? El árbitro. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del árbitro? Que fue pifiado por el público. Todo esto es predicado. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Claro. Dentro de cada una de estas oraciones, lo único que hemos hecho es subrayar, reconociendo a quién, al sujeto y al predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es todo lo que se dice del sujeto en la oración, es decir, toda la acción que él realiza. Continuamos. A ver. Dice. Fácil, ¿verdad? Claro, de una otra manera, esto ya nosotros lo hemos llevado en los grados anteriores. Lo único que tenemos que hacer es recordar y sobre todo pues reconocerlo con facilidad en las oraciones que se nos presentan. Dice, recuerda, el predicado es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta. Nos da dos oraciones más. Dice, la alegre, aquí sería alegre. Muy bien. La alegre tarde transcurrió lentamente. Y oración 6, la pelota de Elena es roja. ¿Qué transcurrió lentamente? La alegre tarde. Esto es sujeto. Muy bien. ¿Qué se dice sobre la alegre tarde que transcurrió lentamente? Esto es predicado. Siguiente, la pelota de Elena es roja. ¿Qué es roja? La pelota de Elena. Muy bien, esto es sujeto. ¿Qué se dice sobre la pelota de Elena? Que es roja. Esto es predicado. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta también, aquí que hemos hecho, reconocer al sujeto y al predicado. El sujeto es de quien se habla, aquí de la alegre tarde, aquí de la pelota de Elena. Y el predicado es todo lo que realiza el sujeto. ¿Qué se dice sobre la alegre tarde? Que transcurrió lentamente. ¿Qué se dice sobre la pelota de Elena? Que es roja. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más encontraremos nosotros dentro del predicado? Al igual que el sujeto, también su estructura. Ahora veamos en qué consiste su estructura. ¿Sí? Ya lo sabemos. Pero para ello vamos a recordar un punto más. ¿Qué es lo que nos dice? El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto a los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. Recuerda también, el predicado está formado por un verbo y sus complementos. Ejemplo, los niños juegan fútbol por la tarde. ¿Quiénes juegan fútbol por la tarde? Los niños. Todo lo que está con negro es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que juega fútbol por la tarde. Y todo lo que está con amarillo es predicado. Correcto. Siguiente oración. Llegarán de viaje mañana mis abuelos. ¿Quiénes llegarán de viaje mañana? Mis abuelos. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que llegarán de viaje mañana. Todo lo que está con amarillo es predicado. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué nos dice? Que dentro del predicado vamos a encontrar al verbo. ¿Cuál sería el verbo aquí? Juega. ¿Cuál sería aquí? Llegarán. Luego nos dice que también encontraremos complementos. ¿Cuáles serán esos complementos? Ajá, ya lo sabes. Objeto directo y objeto indirecto. ¿Cómo descubro el objeto directo? A través de la palabra que, ¿no? ¿Qué juegan los niños? Fútbol. O, ¿quiénes? ¿Quiénes llegarán? O mis abuelos, o llegarán mis abuelos, ¿de dónde? De viaje, ¿verdad? A ver, vamos a ver.
Dice, clase de predicado. Existen dos clases, los que vamos a estudiar y los que nos presenta tu libro. El nominal y el verbal. ¿Qué es el predicado nominal? ¿Ya lo has estudiado alguna vez o recién? Pero lo vamos a hacer de una manera sencilla, así como lo presenta tu libro, ¿sí? Dice, empezamos. El predicado nominal se construye con los verbos copulativos. Sí sabes cuáles son los verbos copulativos, ¿verdad? Los cuales se caracterizan porque estos verbos no tienen significado propio, significado pleno, pero sin embargo cumplen una función. ¿Y cuál es esa función? De enlazar o de unir al sujeto y al predicado en la oración. ¿Cuáles son estos verbos copulativos? Son tres más conocidos: ser, estar o parecer. Y a ellos se complementan el resultar, el mostrar o mostrarse, el yacer o el yace y el ponerse, ¿no? O poner. Ejemplo, Miguel es valiente. ¿Quién es valiente? Miguel, sujeto. ¿Qué se dice de Miguel? Que es valiente. ¿Cuál es la acción? Es. Proviene del verbo ser. Mi amigo resultó muy débil. ¿Quién resultó muy débil? Mi amigo. Sujeto. ¿Qué se dice de mi amigo? Que resultó muy débil. ¿Cuál es la acción? Resultó, que proviene del verbo resultar. Seguimos. Dice, mi caballo parece cansado. ¿Quién parece cansado? Mi caballo. Es el sujeto. ¿Qué se dice de mi caballo? Que parece cansado. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Parece, que proviene del verbo parecer. Estoy muy alegre por verte. Aquí dice, estoy muy alegre por verte. Tiene sujeto, parece que es sujeto tácito, ¿verdad? ¿Cuál es la acción que realiza acá? Estoy, porque viene del verbo estar. Eres una coqueta. También tiene un sujeto tácito. Tú eres una coqueta, ¿no? ¿Cuál es el verbo que realiza, la acción que realiza aquí? Eres, que proviene del verbo ser. Nosotros ponemos la canchita. ¿Quiénes ponemos la canchita? Nosotros. ¿Qué se dice de nosotros? Que ponemos la canchita. ¿Cuál es la acción? Ponemos, que proviene del verbo ponerse. Tu prima ya se dormida en clase. ¿Quién ya se dormida en clase? Tu prima. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que ya se dormida en clase. ¿Cuál es la acción que realiza aquí el sujeto? Yace, que proviene del verbo yacer. Los bomberos son nuestros héroes. ¿Quiénes son nuestros héroes? Los bomberos. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que son nuestros héroes. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Son, que proviene del verbo ser. Mis padres están de viaje. ¿Quiénes están de viaje? Mis padres. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que están de viaje. Esto es el predicado. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Están, que proviene del verbo estar. Aquella casa parece antigua. ¿Qué parece antigua? Aquella casa. ¿Cuál es este es el sujeto? ¿Qué se dice del sujeto? Que parece antigua. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Parece, que proviene del verbo parecer. Tus predicciones resultaron ciertas. ¿Qué resultaron ciertas? Tus predicciones. ¿Qué se dice de nuestras o del sujeto? Que resultaron ciertas. ¿Cuál es la acción que realiza aquí? Resultaron, que proviene del verbo resultar. Entonces, si nos damos cuenta que aquí en cada una de estas oraciones hemos nosotros identificado al verbo dentro del predicado: parecer, estar, ser, poner, yacer, ser, estar, parecer, resultar. ¿Sí? Ok. ¿Y qué tipo de verbos son? Verbos copulativos. Muy bien. Seguimos. Predicado verbal. ¿Estarán conformados por los verbos copulativos? No. Aquí entran los verbos predicativos. ¿Pero qué es el predicado verbal? Es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno. Es decir, tiene un significado propio.
por sí mismo puede predicar o dar información. ¿Cuáles son estos verbos predicativos? Son todos los que realizamos durante nuestra vida diaria o nuestro día. Comer, beber, almorzar, cantar, saltar, temer. Ah, profesor, ¿son las acciones que realizamos nosotros como sujetos? Sí. Partir, escribir, escuchar, amar, llorar, aplaudir, caminar, leer, comprar, reír, corregir, trabajar, pagar, chatear, dormir, vivir, estudiar, limpiar, enseñar, tararear, soñar, conversar, hablar, manejar, lavar, tender, susurrar, participar, tomar, etc. Muy bien. Así como ellos, también existen otros verbos que pues irán agregando, ¿verdad? Entonces, recordamos, los verbos copulativos los encontramos dentro del predicado nominal. Y los verbos predicativos son aquellos que van a estar dentro del predicado verbal. ¿Sí? Ok, continuamos. Ejemplos. Mis amigos pagaron sus deudas. Carlos escribió una carta a su mejor amigo. Mi hermana canta en el concierto de salsa. Jairo trabaja en la constructora de su padre. Ellos y yo bailaremos en el aniversario del colegio. Andrés chatea todas las mañanas. Miguel, Santiago y yo jugamos ajedrez y la vecina compró unas lindas macetas. A ver, aquí vamos a subrayar el predicado y dentro del predicado vamos a encontrar el tipo de verbo predicativo. ¿Sí? Dice, mis amigos pagaron sus deudas. ¿Quiénes pagaron sus deudas? Mis amigos. ¿Qué se dice del sujeto? Que pagaron sus deudas. Esto sería entonces el predicado. Dentro del predicado vamos a encontrar a su núcleo, o en este caso al verbo predicativo. ¿Cuál es? Pagar. Muy bien, este es el verbo predicativo. Siguiente. Carlos escribió una carta a su mejor amigo. ¿Quién escribió una carta a su mejor amigo? Carlos. ¿Qué se dice de Carlos? Que escribió una carta a su mejor amigo. Este es predicado. Muy bien. Dentro del predicado encontramos al verbo predicativo. ¿Cuál sería? Escribir. Porque viene del verbo escribir, ¿verdad? Mi hermana canta en el concierto de salsa. ¿Quién canta en el concierto de salsa? Mi hermana. Muy bien. ¿Qué se dice del sujeto que canta en el concierto de salsa? Esto es predicado. ¿Cuál es la acción? Canta. Verbo predicativo. Muy bien. Jairo trabaja en la constructora de su padre. ¿Quién trabaja en la constructora de su padre? Jairo. ¿Qué se dice de Jairo? Que trabaja en la constructora de su padre. Esto es predicado. Muy bien. Dentro del predicado encontramos a quién? A su verbo predicativo. ¿Cuál sería? Trabajo. Verbo predicativo. Muy bien. Siguiente. Ellos y yo bailaremos en el aniversario del colegio. ¿Quiénes bailaremos en el aniversario del colegio? Ellos y yo. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que bailaremos en el aniversario del colegio. Esto es predicado. Muy bien. ¿Cuál sería la acción? Bailaremos. Proviene del verbo bailar. Siguiente. Andrés chatea todas las mañanas. ¿Quién chatea todas las mañanas? Andrés. Esto es sujeto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se dice del sujeto? Que chatea todas las mañanas. Esto es predicado. ¿Cuál es la acción? Chatea. Que proviene del verbo chatear, verbo predicativo. Miguel, Santiago y yo jugamos ajedrez. ¿Quiénes jugamos ajedrez? Miguel, Santiago y yo. Eso es el sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? Que jugamos ajedrez. Esto es predicado. Muy bien. Dentro del predicado nosotros encontramos al verbo predicativo. ¿Cuál sería? Jugamos, que proviene del verbo jugar, verbo predicativo. Y en la siguiente oración, mi vecina compró unas lindas macetas. ¿Sí? ¿Quién compró unas lindas macetas? La vecina. Este es el sujeto. ¿Qué dice la vecina? Que compró unas lindas macetas. Todo esto es predicado. Muy bien. Dentro del predicado, ¿cuál sería el verbo predicativo? Compró. Proviene de la acción comprar. ¿Qué hemos hecho entonces en estas oraciones? Hemos reconocido al predicado y al verbo predicativo. Profesor,
En otras palabras, ¿el verbo predicativo también puede llegar a ser el núcleo del predicado? Sí. ¿Por qué? Porque es un verbo. Es la acción que realiza ¿quién? El sujeto. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Pagaron. En la siguiente oración, escribió. En la siguiente, canta. En la que sigue, trabaja. En la siguiente, bailaremos. En la siguiente, chatea. En la siguiente oración, jugamos. Y en la última, compro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta y recordamos, los verbos copulativos van a aparecer dentro del predicado nominal. Y los verbos predicativos los vamos a encontrar dentro del predicado verbal. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí. Estructura del predicado. Ajá. Aquí viene lo que te hablaba así de una manera suavecito, superficial. Así como el sujeto tiene sus partes, el predicado también. ¿Y cuáles son? Vamos a ver. Cuenta con un núcleo, con un objeto directo y con un objeto indirecto. ¿Cómo se le reconoce al núcleo del predicado? Con las NP, objeto directo como D y objeto indirecto con O. Profesor, pero ahí falta uno. Sí, las famosas circunstanciales. Pero las circunstanciales nosotros la vamos a desarrollar la próxima clase. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar circunstancial de compañía, circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, de modo, de cantidad, de instrumento, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a estudiar solo estos tres. Núcleo del predicado, objeto directo y objeto indirecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo reconocemos dentro del predicado a cada uno de ellos? Vamos a definirlo a continuación. Recordando que el núcleo del predicado es el verbo. Vamos a ver qué nos presenta la pantalla. Núcleo del predicado. La función del núcleo del predicado es una función propia del verbo. Ejemplo, el fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es, porque este es el verbo. Siguiente, el reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Quién ha causado serios problemas? El reciente uso de Internet. Es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Ha causado, que es el verbo. La mejor medicina para mi tristeza es tu compañía. ¿Qué es la mejor medicina para mi tristeza? Tu compañía. ¿Cuál es el verbo? Es. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dentro del núcleo predicado podemos encontrar verbos copulativos o verbos predicativos. Pero quiere decir que el núcleo predicado está conformado siempre por un verbo. ¿Sí? No lo olvidemos, por favor. Eso quiere decir, profesor, que también en las oraciones que nosotros podemos encontrar para resolver habrán verbos copulativos y verbos predicativos, sí, y ellos aparecerán como núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que cada vez que nosotros leamos una oración, tenemos que leerla con mucho cuidado y sobre todo analizarla correctamente, para ahí descubrir sin problema alguno cuál es la acción, es decir, cuál es el verbo. ¿Sí? Continuamos. Ahora, recuerda, el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado que puede estar en cualquiera de los tres modos: simple, tiempo compuesto y perifrasis verbal. En tiempo simple está, en tiempo compuesto ha estado y en perifrasis verbal va a estar. Ejemplo, en tiempo simple, la novela está interesante. En tiempo compuesto, la novela ha estado interesante. Y en perifrasis verbal, la novela va a estar interesante. ¿Sí? No olvides lo que dice aquí, que el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado y siempre va a ser un verbo conjugado en cualquiera de estos tres tiempos o modos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Seguimos. Objeto directo. Cuando hablamos sobre el objeto directo podemos decir que es el ser o es el objeto sobre el que recae la acción que realiza ¿quién? El verbo. En este caso que realiza el núcleo del predicado. Ejemplo, Jorge escribe poemas.
¿Quién escribe poemas? Jorge. Sujeto. ¿Qué se dice Jorge? Que escribe poemas. ¿Qué escribe Jorge? Poemas. Entonces, esta es la acción en la cual recae, este es el ser u objeto en quien recae la acción que realiza el sujeto, ¿no? Repetimos. Jorge escribe poemas. ¿Quién escribe poemas? Jorge. Sujeto. ¿Qué hace Jorge? Escribe poemas. Para descubrir al núcleo del predicado, ubico al verbo. ¿Cuál es? Escribe. Y para descubrir al objeto directo, lo hago a través de una pregunta. ¿Qué escribe Jorge? Poemas. Poemas es el ser o es el objeto sobre el que recae la acción que realiza o que expresa el verbo. En este caso, escribe. El profesor compra una regla. ¿Quién compra una regla? El profesor, sujeto. ¿Qué hace el profesor? Compra una regla, predicado. Núcleo del predicado, compra. ¿Qué compra el profesor? Una regla. Es sobre quien recae la acción expresada por el verbo. El ratón come queso. ¿Quién come queso? El ratón, sujeto. ¿Qué se dice el ratón? Que come queso, predicado. Núcleo del predicado, el verbo, come. Para descubrir al objeto directo, la palabra o la pregunta ¿qué? ¿Qué come el ratón? Queso, objeto directo. ¿Sí? A ver, veamos a continuación. Dice, en las oraciones anteriores podemos nosotros observar que la acción del verbo recae directamente ¿en quién? En poemas, una regla y en el queso. Así lo hemos observado, ¿verdad? Correcto, aquí simplemente la estoy fundamentando nada más. Ahora, ¿cómo reconocemos el objeto directo dentro del predicado? Lo hacemos a través de las preguntas. ¿Qué más verbo? O llamado también núcleo del predicado más sujeto. Veamos. ¿Qué escribe Jorge? Poemas. Es el objeto directo. Muy bien. Seguimos. La siguiente dice. ¿Qué compra el profesor? Una regla. Objeto directo. ¿O qué come el ratón? Queso, objeto directo. Recuerda, una forma muy segura para identificar el objeto directo es sustituyéndolo por los pronombres la, lo, las, los. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ejemplo, dice, Inés vendió 2 hermosas casas ayer. ¿Qué vendió Inés? 2 hermosas casas. Objeto directo. Este objeto directo se puede sustituir por las. Inés las vendió ayer. Las sería objeto directo y vendió núcleo del predicado. ¿Sí? Ok, seguimos. Dice, el señor perdió sus documentos. ¿Qué perdió el señor? Sus documentos. Objeto directo. Al sustituirlo quedaría así. El señor los perdió. Los sería objeto directo y perdió núcleo del predicado. Lo mismo ocurre con esta oración. Alex agarró a su hermano. ¿Qué agarró Alex? A su hermano. Objeto directo. Y si lo sustituimos, quedaría de esta manera. Alex lo agarró. Lo sería objeto directo y agarró núcleo del predicado. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora veamos el objeto indirecto. Así como para ubicar o reconocer dentro de una oración o dentro del predicado al objeto directo que se hace o lo hacemos a través de una pregunta, el objeto indirecto también. Veamos primero qué es. El objeto indirecto es aquel que expresa quien recibe el perjuicio o provecho de la acción verbal. Repito, el objeto indirecto es quien recibe el perjuicio o provecho de la acción verbal. Por ejemplo, Juan compró un regalo a su madre. ¿Quién compró un regalo a su madre? Juan. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice de Juan? Que compró un regalo a su madre. ¿Qué compró Juan? La pregunta para descubrir el objeto directo. Un regalo. Ahora el objeto indirecto lo hacemos a través de otra pregunta. ¿A quién compró un regalo Juan? A su madre. Es el objeto indirecto. Ah, profesor, entonces para descubrir el objeto indirecto es con la pregunta ¿a quién? Sí, como también ¿para quién? Y eso lo vamos a ver a continuación. Dice, el abuelo trajo dulces para sus nietos.
¿Quién trajo dulce para sus nietos? El abuelo. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del abuelo? Que trajo dulces para sus nietos. ¿Qué trajo? Núcleo del predicado, trajo, porque es el verbo. Ahora la pregunta para descubrir al objeto directo es: ¿qué trajo el abuelo? Dulces, objeto directo. Y el objeto directo es ¿a quién o para quién? ¿Cuál de los dos sería aquí? ¿Para quién? ¿Para quién? Trajo, verbo. Dulces, objeto directo. El abuelo, sujeto. Para sus nietos, objeto indirecto. Siguiente. Ella escribió una nota al alcalde. ¿Quién escribió una nota al alcalde? Ella. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que escribió una nota al alcalde. Muy bien. Núcleo del predicado, escribió, porque es el verbo. Para descubrir al objeto directo es que escribió ella, es decir, que más verbo más sujeto. Que escribió ella una nota, objeto directo. Y para descubrir al objeto indirecto es ¿a quién o para quién? En este caso, ¿a quién? Más verbo, escribió, más objeto directo, una nota, más sujeto, ella, al alcalde, el objeto indirecto. Así, repito, como para descubrir o reconocer el objeto directo dentro del predicado se hace a través de una pregunta. Para reconocer también el objeto indirecto se hace también a través de las preguntas. Continuamos. A ver. Dice, ¿cómo reconocemos al objeto indirecto dentro del predicado? Lo hacemos a través de las preguntas. ¿A quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Veamos. El médico recetó esas medicinas a los pacientes. ¿Quién recetó esas medicinas a los pacientes? El médico. Muy bien. Y recuerda que en las oraciones anteriores hicimos dos preguntas para descubrir al objeto indirecto. Aquí la tenemos. Empezamos. Núcleo del predicado. Dentro del mismo, recetó porque es la acción. Para descubrir al objeto directo, ¿cuál era? ¿Qué? ¿Qué recetó más sujeto? El médico. Esas medicinas. Muy bien, objeto directo. Y para descubrir al objeto indirecto es ¿a quién o para quién? ¿A quién? Más verbo, recetó, más objeto directo. Esas medicinas, más sujeto, el médico. La respuesta es a los pacientes. Y lo tenemos aquí. ¿A quién recetó esas medicinas? El médico. La respuesta es a los pacientes. Objeto indirecto. La pregunta ¿a quién? Seguimos. Dice, ¿para quién o para quiénes? Más núcleo del predicado, más objeto directo, más sujeto. Veamos. Dice, Miguel compró una casaca para su esposa. ¿Quién compró una casaca para su esposa? Miguel. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice de Miguel? Que compró una casaca para su esposa. Dentro del predicado, que es todo esto, obtenemos o reconocemos a su núcleo, que es el verbo. ¿Cuál es? Compró, núcleo del predicado. Para descubrir al objeto directo es ¿qué compró Miguel? ¿Por qué? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué compró Miguel? Una casaca, objeto directo. Y para descubrir al objeto indirecto es ¿a quién o para quién? Aquí lo hacemos con la pregunta ¿para quién? ¿Para quién? Más núcleo del predicado, que es verbo. Compró, más objeto directo, una casaca, más sujeto, Miguel. Entonces sería, ¿para quién compró una casaca Miguel? La respuesta es para su esposa. Lo tenemos aquí. ¿Para quién compró una casaca Miguel? Para su esposa. Objeto indirecto. ¿Sí? Ok, seguimos. Dice, recuerda, el objeto indirecto se construye con las preposiciones a o para, y siempre se puede sustituir este modificador por los pronombres le o les. Ejemplo, el jurado entregó el premio a los jugadores. ¿Quién entregó el premio a los jugadores? El jurado. Esto es el sujeto. Núcleo del sujeto, perdón, ¿qué se dice del sujeto? Que entregó el premio a los jugadores. Dentro del predicado, porque es todo esto,
¿Cuál es su núcleo? El verbo. ¿Qué entregó? Para descubrir el objeto directo es la pregunta ¿qué? ¿Qué entregó el jurado? El premio, objeto directo. Para descubrir el objeto indirecto es ¿a quién o para quién? En este caso, ¿a quién? ¿A quién entregó el premio el jurado? A los jugadores, objeto indirecto. Está la pregunta aquí. Muy bien, pero si nosotros sustituimos, quedará así. El jurado les entregó el premio. Les sería objeto indirecto y entregó núcleo del predicado. Seguimos. Otro ejemplo. Tenemos, Hans compró un regalo para Mariana. ¿Quién compró un regalo para Mariana? Hans. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice de Hans? Que compró un regalo para Mariana. Todo esto es predicado. Dentro del predicado ubicamos al núcleo. ¿Cuál sería? El verbo. Compró. Muy bien. Para descubrir el objeto directo es ¿qué compró Hans? Un regalo. Objeto directo. Y para descubrir al objeto indirecto sería ¿a quién o para quién? En este caso, para. ¿Para quién? Más verbo. Compró. Más objeto directo. Un regalo. Más sujeto. Hans. Repito. ¿Para quién compró un regalo Hans? La respuesta sería para Mariana. Y para Mariana es el objeto indirecto. Si nosotros queremos sustituir, sería Hans le compró un regalo. Le sería objeto indirecto y compró núcleo del predicado. ¿Sí? Es así entonces como hemos trabajado la teoría del tema sobre el predicado. Hemos observado sobre su núcleo y sobre sus objeto directo, objeto indirecto. ¿Sí? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? En tu libro tú vas a encontrar unos ejercicios que se encuentran en la página número 122 hasta la 124. No lo vamos a desarrollar todo porque está fácil. Vamos a desarrollar algunos nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ok, tú termina de desarrollar el resto y luego lo que siempre dejamos, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, recordamos un poco. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Existen dos tipos de predicado: predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal se constituye porque está formado por los verbos copulativos. Y estos verbos copulativos no tienen significado propio. Pero estos verbos copulativos sirven para unir al sujeto y al predicado dentro de esta oración. ¿Verdad? El predicado verbal, ellos sí tienen significado propio, porque está conformado por los verbos predicativos. Y los verbos predicativos son todo lo que hacemos o realizamos durante el día. Son las acciones diarias. Ajá, pero profesor, ¿cuáles eran los verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Y los verbos predicativos son caminar, saltar, dormir, reír, cantar, jugar, llorar, amar, abrazar, ¿verdad? Muy bien, cabecear, patear, ¿no? Exacto, muy bien. Luego hemos observado dentro de su estructura el núcleo del predicado. Y sabemos que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo conjugado, correcto, que puede estar en tiempo simple, puede estar en tiempo compuesto o en una perífrasis verbal. ¿Qué más hemos observado? Pues que para poder nosotros descubrir al objeto directo, tenemos que hacerle una pregunta al verbo y al sujeto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué? ¿No? ¿Qué más verbo más sujeto? Y lo que sale sería el objeto directo, ¿verdad? Correcto. Y para descubrir al objeto indirecto, tenemos que hacer dos preguntas, dependiendo lo que nos pida. ¿A quién o a quiénes? ¿O para quién o para quiénes? ¿Y a quién? Al verbo. Y le sumamos al objeto directo y al sujeto. Es decir, ¿para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujetos. ¿O para quiénes? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Resolver los ejercicios que se encuentran aquí en tu libro. Empezamos entonces. Abrimos página número 123, resolviendo en clase. ¿Estamos listos? Ok. 1. ¿Qué oración presenta como núcleo del predicado a una perífrasis verbal? Recuerda, la perífrasis verbal es
va a estar, ¿no? Es como si nos dieran a un futuro, ¿verdad? Exacto. Dice, ella no tiene muchos amigos. Las flores del jardín atraen insectos. Raúl anotó 3 goles ayer. Búscame 3 camisas nuevas o Marco está jugando con sus muñecos. A ver. Recuerda, tiempo simple está. Tiempo compuesto ha estado. Y perífrasis verbal va a estar. En este caso es la E. Está jugando, ¿verdad? Muy bien. La E. 2. ¿Qué alternativa no presenta un verbo copulativo? Verbo copulativo, ser, estar, parecer. Carlos me regaló un balón y una camiseta del Arsenal. No presenta. B. Mi lacto está malograda. Sí tiene. C. El hospital será remodelado. También tiene. D. Estos niños son muy traviesos. También tiene. E. Mi suegra vende frutas en el mercado. A ver. ¿Cuál sería? Carlos me regaló un balón y una camiseta de Arsenal. Carlos me regaló. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué alternativa presenta? Perdón, me estaba confundiendo. ¿Qué alternativa no presenta un verbo copulativo? Es ser, estar o parecer. A, ser, sí es. B, bailar, no es. C, parecer, sí es. D, estar, sí es. Eso. ¿Cuál es la B? Me estaba confundiendo. Perdón. La 2 es la B. 3. ¿Qué alternativa presenta 2 objetos directos? La pregunta es ¿qué? Más B. Carlos me regaló un balón y una camiseta del Arsenal. ¿Qué me regaló Carlos? Un balón. ¿Qué me regaló Carlos? Una camiseta del Arsenal. Muy bien, la A, de hecho. Tiene 2. El resto no tiene, a simple ojo. Ya hemos desarrollado 1, 2, 3, 4. Me estaba confundiendo. Gracias por avisar. 4. ¿Cuál es la palabra más importante del predicado? Ya lo sabemos. La E, el verbo. Muy bien. No es el adjetivo, no es la conjunción, no es el sujeto ni el adverbio. ¿Cuál es? El verbo. Es la palabra más importante porque funciona como su nombre. Muy bien. 5. ¿Qué elemento recibe directamente la acción verbal? A, objeto directo. B, el objeto indirecto. C, modificador directo. D, modificador indirecto. O el núcleo predicado. ¿Cuál es? La A, el objeto directo. Recibe directamente la acción del verbo. Muy bien. Marcamos la A. 6. ¿Qué alternativa presenta objeto directo? Recuerda que para descubrirlo o para reconocerlo en una oración es a través de la pregunta ¿qué? Más verbo, más sujeto. No bailes así. No, es B. Me pareces me pareces un ser interesante. ¿Qué me pareces? Un ser interesante. Estos libros son tuyos. No tiene. Sigue las estrellas y me encontrarás algún día. Tampoco duerme plácidamente en su palacio. Menos. ¿Cuál es? La B. Muy bien, marcamos la B. 7. ¿Qué alternativa no presenta objeto directo? No presenta. Los jugadores llegaron cansados por el largo viaje. ¿Qué llegaron los jugadores? No. Compré estas flores para ti. ¿Qué compré? Estas flores para ti. Sí. Me regaló una flor como despedida. ¿Qué me regaló? Una flor como despedida. Muy bien. Me dijo que nunca me olvidaría. ¿Qué me dijo? Que nunca me olvidaría. Ivonne me dijo que se casaría conmigo. ¿Qué me dijo Ivonne? Que se casaría conmigo. ¿Cuál es la que no presenta? La A. La A no tiene objeto directo. Muy bien. Siguiente. Dice. Complete el enunciado. Los pronombres siempre cumplen la función de objeto indirecto. ¿Recuerdan cuáles son? Les. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? La B. Correcto. Sí, la B. Siguiente, dice, señale la oración que carezca de objeto directo. Señala la oración que no posee, que no tenga objeto directo. Dame la oportunidad de probarte mi amor. A veces ella nada deja de hacer por los otros antes que por sí. C. Le escribió a su mamá para contarle cómo le iba.
D. En esas circunstancias tomó la mejor decisión y E. Lo devolvieron casi sin usar. ¿Cuál es la respuesta aquí? La A. Muy bien. Correcto. Bien. Ya hemos desarrollado entonces la mayoría de los ejercicios de aquí de tu libro, de la página 123. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Vas a resolver la página 124 hasta la 126. Lee cada ejercicio y de esta manera tú vas a marcar la respuesta y lo que sigue. Le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Recuerda esto. Núcleo del predicado, el verbo. El predicado, su estructura lo complementa. El núcleo, objeto directo y objeto indirecto. Para reconocer el objeto directo es a través de la pregunta ¿qué? Y para descubrir el objeto indirecto es a través de la pregunta ¿a quién? O ¿a quiénes? O ¿para quién? O ¿para quiénes? ¿Sí? Muy bien. Gracias, que tengan buen día y nosotros hemos quedado hasta aquí. ¿Cuál fue nuestro tema que trabajamos? El predicado con tercer año de secundaria. Nos vemos hasta la próxima. Portarse bien.